11 de la mañana con 42 minutos en todo el país. Recibimos a nuestro próximo invitado. Se trata del diputado por Maldonado, diputado del Partido Nacional, el doctor Diego Echeverría. Bienvenido una vez más, Echeverría. Muchas gracias, Marcelo. Un gusto estar aquí, como siempre. Muchas gracias. Bueno, la Comisión de Constitución y Código de Diputados que usted preside está recibiendo a varias delegaciones ya desde hace tiempo, lo va a seguir haciendo, para escuchar y para enriquecer en materia de opiniones y de miradas lo que es este proyecto de ley de tenencia compartida, que bueno, también implica la corresponsabilidad en la crianza, que bueno, tiene estos nombres, estas denominaciones, tienen por objetivo abarcar lo más posible y con la mayor justicia posible. Sí. El proyecto de corresponsabilidad en la crianza, o más conocido como tenencia compartida, es un proyecto que ya se votó en el Senado y ahora pasó a la Cámara de Diputados. Nosotros presidimos la Comisión de Constitución y Legislación, lo tenemos estudio. Hemos comenzado una ronda de reuniones recibiendo delegaciones de la más variada índole, cátedras, organizaciones, asociaciones civiles, ONG, y vamos a seguir por varias reuniones más para escuchar todas las voces. Es decir, que no quede ninguna duda de que se van a contemplar todas las opiniones en un proyecto que entendemos que es bueno y que nosotros entendemos que tiene una prioridad alta en la agenda parlamentaria de la coalición de gobierno. Queremos que este proyecto termine votado antes de fin de año. ¿Por qué? Porque muchas veces los tiempos parlamentarios no son todo lo rápido que nos gustaría y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que hay que escuchar, pero también hay que decidir. ¿Cuál es el corazón de este proyecto de corresponsabilidad de la crianza? Apunta a que ambos padres tienen que tener en forma equitativa, en forma equilibrada, un rol protagónico en todo lo que es la crianza del menor, en su educación, en el cuidado de su salud, en sus ratos libres, en su desarrollo emocional, un justo equilibrio. Obviamente que un aspecto importante en esa corresponsabilidad es la tenencia compartida. Primero, si hay acuerdo de los padres en que la tenencia, es decir, donde viva el menor, va a ser en forma compartida, perfecto, se va al acuerdo de las partes. Ahora, ¿qué establece la ley? En caso de que no exista acuerdo, ya no va a existir un favorecimiento de una de las partes, sino que va a haber un equilibrio con un régimen donde el juez va a determinar la tenencia compartida, en caso de que no exista el acuerdo. Si existe el acuerdo, perfecto. Ahora, si no existe acuerdo, y como muchas veces lamentablemente existe conflicto, existen tiranteses, no puede quedar de rehén el menor. Pagan el pato los menores. Pagan los platos rotos los chiquilines y no es justo que se dé el aislamiento respecto de una de las partes, que exista el aislamiento respecto de la familia de ese padre, y por eso entendemos que esto es lo que viene a poner equilibrio. Una cosa que es fundamental, Marcelo, este proyecto da las mayores garantías a los derechos del menor. Es un proyecto garantista, protege su salud, protege su vida, protege su integridad física, su salud emocional. Es decir, el corazón de esto es proteger el interés supremo del menor, como dice la ley. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que darle garantías donde además el juez siempre va a tener esto como faro. El menor va a tener además la designación de un abogado defensor. El menor va a ser parte. Esto hay que cuidar al niño, niña o adolescente. ¿Menor entre qué edades? Porque hablamos puede ser de un niño de 1, 2, 3, 4 años, obviamente no va a ser escuchado, pero también hay que velar por sus derechos. Exactamente. E incluso, está muy bueno tu comentario porque la ley establece lo que se llama la madurez cognitiva, es decir, ser consciente de la inteligencia emocional del menor en esa época, y también una cosa que es muy interesante y muy importante, que es la madurez progresiva. Hay que tomar en consideración y la autonomía progresiva. Es decir, que la opinión del menor, hacer todos los esfuerzos por parte de los técnicos para rescatar el verdadero sentir del menor y no la eventual manipulación o... La alienación parental, exacto, ¿no? Que la mamá le da manija al nene o a la nena en contra de papá y que papá le da manija a la nena o al nene en contra de mamá. Porque esto es una cosa que hay que alejarla de los prejuicios y las ideologías. ¿Ah? En esto no es que todos los papás son malos, ni que todas las mamás son malas, ni que todos los papás son malos padres, ni que todas las mamás ponen de rehén al menor. Hay que analizar cada caso. No podemos ver casos muy tristes donde pasan años y hay padres que no puedan ver a los niños. De verdad, es un proyecto que nosotros entendemos que hay que analizarlo con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, con mucho respeto, pero sí hay que avanzar porque hay situaciones muy tristes donde hay padres que directamente
han cortado el vínculo con sus hijos y eso es una cosa que obviamente nadie quiere. Es un horror, porque además eso no se recupera nunca más. El tiempo perdido, el momento, la etapa, la situación que nos perdimos con un hijo, con una hija, no vuelve nunca más. Porque de repente cuando tiene 1, 3, 7, 14 años es una cosa, pero después ya con 18, 23 es otra. Evidentemente las cosas están en un tiempo. Uno de los aspectos que más preocupación ha generado en el contexto de este proyecto de ley es, bueno, si esto se lauda por ley, ¿verdad? La tenencia compartida, la corresponsabilidad en la crianza, perfecto, como decía el diputado, si hay acuerdo entre los padres, listo. Si no hay acuerdo, ahí interviene la justicia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando en uno de los hogares de la madre o del padre hay violencia, hay abusos, hay adicciones, hay consumo de sustancia? Cuando llega el momento, yo no puedo obligar a ese niño o a esa niña a andar con mamá, a andar con papá porque te toca. Totalmente. ¿Cómo se lauda? El juez tiene no solamente el derecho, sino la obligación de laudar y tomar determinación con medidas cautelares que corten el contacto en ese caso. Y está bueno hacer el paralelismo. Mirá que hay casos donde la violencia se da por parte del padre y la violencia se da, en otros casos, por parte de la madre. Y hay casos de alienación parental donde quien aísla no es la madre al niño de su padre, sino viceversa, es el padre que termina alienando a su hijo del contacto con su madre. Por eso el equilibrio, por eso no tener simplemente la visión que uno podría considerar más convencional respecto del papá. No, en esto hay casos de los dos tipos y hay violencia de los dos casos. Por supuesto que en forma inmediata el juez tiene que actuar, tiene su obligación de proteger al menor. Entonces, en ese sentido la ley es muy clara también, en esto también pone sanciones muy duras para el padre que quiera cortar vínculos, que entorpezca, que impida, que obstruya vínculos, que van desde sanciones de la pérdida de la patria potestad hasta la posibilidad de configurar un delito, que es la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad que está establecido en el Código Penal. Es decir, hay que ser claros, hay que evitar una cuestión que se da en muchos casos, que son las denuncias falsas. Muchas veces los vínculos se cortan a raíz de denuncias falsas que todos sabemos que existen, además. ¿Cómo van a hacer para monitorear, para controlar eso? Y ahí yo creo que también va de la mano del rol del Poder Judicial, del rol de la Fiscalía, del rol de los defensores públicos y también darle recursos. Yo soy consciente de que todas las buenas leyes funcionan como herramienta en tanto y cuanto le demos recursos. Mira que yo soy consciente, Marcelo, de que los defensores públicos, los jueces, los fiscales están hasta acá de laburo. Entonces hay que dotar de más de recursos humanos. Y ahora que está la rendición en discusión, ¿piensan dotar? Totalmente. Esto tiene que estar en el debate. La coalición de gobierno tiene que ser consciente de que si queremos avanzar en una ley que es buena para la coalición, tenemos que tener de la mano de esto el acompañamiento económico. A ver, te lo puede decir cualquier defensor que venga acá a charlar contigo, es más, deben haber venido, de las dificultades que tiene y la saturación de laburo. Entonces, tenemos que ser conscientes. Si queremos tutelar los intereses de todas las partes, tenemos que ser conscientes de que hay que dotar de más recursos humanos y más recursos económicos. Ahora, esto tuvo ideas de distintos partidos políticos, se unificó un proyecto de ley que es el que aprobó el Senado, que ya le dio media sanción y que ahora seguramente en breve sancione diputados. Se ha dicho, por ejemplo, bueno, pero las organizaciones sociales que usted nombró, que están recibiendo y que van a seguir recibiendo, fueron recibidas, pero fueron escuchadas, porque Totalmente. una cosa es el trámite académico de decir, bueno, vamos a cumplir con lo que dice el protocolo, hemos recibido a tales y tales delegaciones, pero ¿las escucharon lo que dijeron y eso que dijeron de alguna manera también se plasmó en el proyecto? No una, sino dos veces. Nosotros en Uruguay tenemos un sistema bicameral. Por lo tanto, este tratamiento se dio en la Cámara de Senadores y las delegaciones que están viniendo a la Cámara de Diputados ya fueron a plantear sus ideas, sus diferencias, sus aportes, sus críticas a la Cámara de Senadores. Para que nadie diga que no se los escucha, porque de verdad no van a cambiar lo que dijeron de Cámara de Senadores a lo que piensen en Cámara de Diputados. Su opinión ya la sabemos. Está en la versión taquigráfica. Es expresamente establecido. ¿Saben qué? Las invitamos a todas nuevamente. Entonces se lo va a escuchar a todas. Porque tampoco hay que caer en aquello de que darle de largas al asunto cuando sabemos lo que piensa cada uno. Bueno, pero entonces en ese sentido muchos pueden decir, bueno, pero si ya estuvieron en el Senado, ¿para qué van a ir de vuelta a diputados? Le están dando largas al asunto. No, a ver, la ley tiene que tener un tratamiento bicameral. Ahora, las delegaciones pueden ir o pueden no ir. En este caso, quisimos que vayan, para que expresen su opinión que es respetable, aunque puede no ser compartible.
Es una opinión más dentro del cúmulo, porque aparte tenés de todas las voces. Tenés los que están a favor del proyecto y los que están en contra del proyecto. Los escuchamos a todos, pero en definitiva cada legislador en la comisión y luego en el plenario va a tomar una definición respecto a este proyecto según su leal saber y entender. ¿Qué ha sido tomado de las organizaciones, por ejemplo, bueno, a nivel del Senado, ustedes están diputados, pero que usted sepa de que tal aspecto fue incluido porque lo plantearon las organizaciones? Mirá, acá hay un aspecto que yo te digo, incluso cuál ha sido la mayor crítica al proyecto, que se le ha llamado que es el proyecto adultocéntrico, que enfoca el proyecto de ley en la realidad de los adultos y no del menor. Es una mirada. Ahora, efectivamente, los derechos del menor, la alienación, la vulneración se da por problemas de adultos. Acá el problema no es el menor. Acá hay que proteger el derecho del menor a ver a su papá y a su mamá, pero también hay que proteger el derecho de su papá y su mamá a ver al menor. Entonces, no es que nos enfoquemos en los adultos y no en el menor, es que los conflictos y la vulneración de los derechos del menor vienen muchas veces, la mayoría de las veces, por los conflictos de los grandes, y no podemos dejarlo de rehén. De verdad, son todas las opiniones valorables. Ahora nosotros tenemos una línea y queremos avanzar y no podemos permitir que siga pasando el tiempo, porque el tiempo en esto hay vidas, hay vínculos que una vez que se rompen es muy difícil y a veces imposible recomponer. Bueno, el tiempo en esto es realmente importante y no queremos que siga pasando porque son vínculos que se van desarraigando. Aunque no se rompan los vínculos, son vínculos que están allí y que no se intensifican, no se disfrutan, no se viven, ¿no? Entonces como que pasa el tiempo y nos perdemos de la situación. Pero datos de la realidad, Marcelo, el tiempo no se recupera, porque incluso aunque vos el día de mañana pases con un niño, niña o adolescente mucho tiempo, hay una etapa, cuando aprendió a andar en bicicleta, cuando dijo sus primeras palabras, cuando aprendió a caminar. Decirle a un papá que no pudo estar cuando su hijo empezaba a caminar, que pase mucho tiempo después. Va a pasar mucho tiempo después, pero eso no lo vivió y es parte del vínculo que tenemos que proteger. Sin duda. Y también efectos colaterales, porque hablamos de conflictos entre padres, mamá, papá, o mamá, mamá, papá, papá, lo que ustedes quieran, y el efecto sobre los niños. El problema es entre los adultos, no hay que tomar de rehén al niño, pero también hay abuelos, también hay tíos, bueno, hay primos. Una de las organizaciones que recibimos el miércoles pasado es una organización que se llama Abuelas sin Nietos. Entonces, si vos ves el sufrimiento... Qué dolor, ¿no? A ver, bastaba mirar... A ver, yo respeto el dolor de ambas partes y mirá que cuando manifestaban su dolor y sus vivencias, madres que estaban en contra del proyecto, yo lo respeto profundamente porque yo no soy quien para opinar del sentir de cada uno. Pero también me conmueve el sentir de una abuela que hace 6, 7 años que no ve y apenas recuerda la cara de su nieto. De verdad, en esto todas las vivencias y todos los sentimientos son válidos, no prima uno sobre el otro y no es una guerra a ver de quién sufre más, porque si no seguimos trasladando. No. El conflicto, a ver, por eso yo lo decía al comienzo, tenemos que tratarlo con mucha sensibilidad, con mucho realismo. Hay legislaciones en el mundo que están avanzando hacia el régimen de tenencia compartida. De verdad, el mundo cambió. Y, ¿sabés? Hay un fenómeno que tiene que ver también con una cuestión que se llama la penalización de la maternidad. No podemos seguir penalizando a la madre que tiene que seguir ocupando un rol de cuidado de su hijo. ¿Por qué? Si perfectamente puede haber un equilibrio donde la madre... Bueno, en la corresponsabilidad de la crianza exacto, se implica es eso, ¿no? Que la madre pueda desarrollar sus estudios, su trabajo. Que trabaje, que pueda hacer deporte, que salga con las amigas, que tenga actividad social, que haga cursos. Eso es el equilibrio. La palabra clave en esto es equilibrio, justicia. No es justo que toda la carga la lleve una sola persona. Es equilibrio y es justicia. Por eso hay que tener una mirada mucho más amplia que solamente el régimen de tenencia. Hay que mirar en que ambas partes tengan derechos y obligaciones por igual en el cuidado de la salud, de la educación, de los ratos libres y de la salud emocional. Hay muchas organizaciones, hemos recibido algunas aquí, todo por nuestros hijos ya, bueno, abuelos sin nietos, que realmente hay un componente que es el sentimiento, el de la emoción, que bueno, ¿quiénes somos nosotros para decir esto está bien, esto está mal? Cada uno siente las cosas como le parece, pero usted mencionó recién que había madres que estaban en contra del proyecto. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué están en contra del proyecto? A ver, también estas situaciones están muchas veces teñidas por historias personales. Entonces, yo creo que las historias personales, que son casos puntuales, no pueden ser el argumento para la generalidad de los casos. Si hay malos padres que no cumplen su rol, o son violentos, o son abusadores, la ley tiene que caerle con todo el peso. Porque no es justo. Lo que hacen es una aberración, pero además son los culpables de que haya otros padres
que no son buenos, que termine pagando los platos rotos por estos malos padres. Por eso, la generalización nunca es buena consejera. Los casos puntuales hay que analizarlos y hay que caerles con todo el peso de la ley, pero no son la generalidad. Me imagino que a nivel legislativo también contemplarán en este proyecto aquello, usted mencionaba algo al comienzo de la entrevista, de que los padres varones son todos malos, son todos maltratadores, son todos violentos, son abusadores. Y por el solo hecho, el solo hecho de que la mujer diga, haga una denuncia verbal, ya inmediatamente se aplican mecanismos sobre el varón, siendo que muchas veces, bueno, es mentira, pero también hay que quebrar con eso de que, bueno, los varones en ese sentido estamos en inferioridad de condiciones. Por eso yo decía, Marcelo, al comienzo hay que analizarlo libre de ideologías. Hay algunas ideologías que consideran que el varón, por el hecho de ser varón, es malo, es violento, es abusador. Y no es así. Hay hombres violentos como hay mujeres violentas. Y la ley tiene que considerarlo caso a caso y caerle con todo el peso de la ley a uno y a otro. Justo es decir que la realidad indica de que son más los varones, los violentos y abusadores, que las mujeres. Totalmente. ¿No? Y a esos hay que caerles con todo el peso de la ley, porque lo que hacen es una aberración. Pero también no podemos caer en la generalidad de que un hombre, por ser hombre, a veces yo veo a los movimientos feministas que dicen, hombres, paren de matarnos. ¿No? Pero que yo soy hombre y no ando matando a nadie. A ver, los violentos a la justicia penal, pero los otros no lo son. Lo que pasa es que todos los días nos desayunamos con que fulano, mengano, sultano y perengano, que eran buenísimos, y una confianza, resulta que se violaba a la hija, o violaba a la nieta, o terminó matando a la mujer. Entonces, aquello de que, la verdad que, no sé, que seas bueno, tenés que demostrarlo. Lamentablemente tenemos que todos los días dar exámenes de que somos buenas personas. La justicia tiene que caer con todo el peso de la ley ante esas situaciones y no puede ser que pase por fuera del radar. Hay que hacer caso a las denuncias. Obviamente te podés imaginar que es un terreno muy delicado entre cómo la justicia procesa muchísimas denuncias falsas, pero también tener las herramientas para cuando hay una denuncia que es real, poder actuar en forma pronta y eficiente. Entonces, la verdad, por eso, seriedad, profesionalismo y sensibilidad. Claro, porque hay una denuncia X, ¿no? Tenés dos opciones, actuar o no actuar. ¿La denuncia es verdad o es mentira? Si la denuncia es mentira, bueno, no podemos ante denuncia de parte ir y agarrar a la otra parte y ya detenerla porque esta persona solamente abrió la boca. No, no es así. Ahora, si una persona se la denuncia y la denuncia es verdad, hay que actuar inmediatamente. Por eso este proyecto de ley tiene dos principios que son fundamentales en materia procesal. El principio de inocencia y las garantías del debido proceso. Principio de inocencia. Yo, ante una denuncia, presumo que vos sos inocente. Pero tengo que actuar inmediatamente, porque si sos culpable, te mando para adentro. Y hay que proteger a la eventual víctima. Exacto. Protección. Sean niños, niñas o sean mujeres u hombres. Exacto. Intereses supremos del menor, como dice la ley. Pero una cosa que es de destacar, si hay una denuncia falsa, ¿qué sucede? Bueno, ahí tenemos la posibilidad de duras sanciones para quien hace la denuncia falsa, sea el papá o sea la mamá. ¿Qué son duras sanciones? Pérdida de la patria potestad y la posibilidad de cárcel en caso de que se configure el delito de la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, que es como lo establece el Código Penal. ¿Por qué? Para evitar el juego macabro de las denuncias falsas y el aislamiento de los menores en función de denuncias que no son reales. Entonces, hay que actuar con mucha firmeza en este caso. Y después está el cumplimiento de la ley, porque eso que usted está diciendo es el tema de la ley, lo que va a decir el texto del proyecto de ley que prevé penas el tema es que después ocurren esos hechos y la pena no se aplica. Bueno. Como tantas cosas tenemos las leyes, pero o no se aplican o no se controla. Por eso el rol fundamental de la Fiscalía, de los defensores de oficios y de la justicia. Y de los recursos que les den, porque exactamente, si no, usted mismo dijo, están hasta acá, ¿qué podemos pedirle o qué podemos confiar en, Mirá, no por desconfiar de las personas, sino del sistema que no tiene con qué moverse? Por ejemplo, la ley de violencia de género fue una ley que en algunos puntos fue un avance, pero la verdad quedó en letra muerta muchas veces porque no hay recursos dentro del sistema judicial para poder hacerla cumplir. Es lamentable, ¿no? Y ahí, bueno, es donde habrá que sacar plata de algún lado. Diputado Echeverría, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, como siempre. Muchas gracias. Hacemos una pausa, 12 del mediodía con 2 minutos, ya volvemos.